Ellos y ellas dedican su vida entera a la ciencia. Conocerles... ¿Tarea fácil o difícil? ¿Tarea fácil o difícil? Vida con Ciencia. Hombres y mujeres que con disciplina y emoción dedican todas las horas posibles a analizar y estudiar el mundo que nos rodea. Vida con Ciencia, una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9 FM. Vida con Ciencia. Comenzamos. Amigos y amigas de Universo 94.9, comienza ya una emisión más de su programa favorito, el único, el inigualable, el que todos están esperando semana a semana. Sí, ya estamos en Vida con Ciencia, donde vamos a conocer y a complacer, musicalmente hablando, a la protagonista del capítulo de hoy, la doctora Mayrén Polanco Gaitán. ¡Comenzamos! A un lado la amargura y ponte a reír. Y deja la vida seguir. Así es, amigos radioescuchas, iniciamos este programa con la canción Vive la Vida del grupo Timbiriche, la cual es una de las canciones que bailaba y cantaba Mayrén Polanco cuando era pequeña, junto con sus amigos en las fiestas. Ella misma se define y dice que era una chiquilla traviesa, divertida, creativa, inquieta, ocurrente, alegre. Mi niñez fue muy divertida, porque yo era muy traviesa, muy inquieta, ocurrente. Y con los vecinos de la cuadra y mis primos, inventábamos muchas cosas, desde casas las levantábamos, construíamos y carros que caminaran para poder jugar. Construíamos casas de terror, ¿no? Jugamos a la feria, los juegos de la feria, y entonces armábamos los stands entre todos y a la hora de desarmarlos, resulta que a la muñeca que habíamos puesto ahí para que no se le asustar, pues ya no la queríamos recoger, pero éramos bastante creativos. O sea, lo que no se le ocurría a uno era al otro. Siempre estábamos buscando cómo utilizar cualquier cosa para jugar, que nos sirvían incluso también como para ensayar, porque en esa época empezaron a surgir mucho los grupos infantiles como Parchís, Timbiriche, jugamos a cantar. Era hacer las coreografías y los bailes para bailar en las piñatas. Mayrén Polanco Gaitán es originaria de Villa de Álvarez, Colima. Es la hija mayor de dos que tuvieron sus padres, los profesores Pedro Polanco Montero y María Teresa Gaitán Peregrino. Realizó sus estudios de primaria en diferentes escuelas. El primer año lo cursó en la Escuela Miguel Hidalgo, el segundo y tercero en la Escuela tipo República Argentina, y a partir del cuarto de primaria hasta secundaria estuvo en el Colegio Rafaela Suárez. ¿Cómo era en la escuela? ¿Era aplicada? ¿Le echaba muchas ganas? Pues mi primaria no, digamos que no. O sea, me gustaba mucho jugar, entonces no era mi prioridad ponerme a estudiar. Mi prioridad, digamos que fue jugar y divertirme, y creo que lo conseguí. En la primaria no. No me destaqué por ser una excelente estudiante. O sea, sí era dedicada. O sea, mis padres son maestros de primaria. Entonces sí tenía que ponerme a trabajar, hacer mis tareas, cumplir con esa parte, pero sí, o sea, no estaba todavía un interés así de obtener muy buenas calificaciones, no. Transitamos, o sea, al Colegio Rafaela Suárez, se dio la oportunidad en ese momento de una beca para seguir estudiando, o sea, el promedio al final no fue tan malo, entonces se pudo tener acceso a eso, ¿no? Entonces como que ya tomé más conciencia de la importancia que era estudiar, o sea, que en la vida no era todo juego y diversión. Entonces sí,
digamos que puso los pies en la tierra y ya me puse a estudiar seriamente, porque si no lo hacía así, pues iba a perder la beca, iba a perder esa oportunidad. Sin duda alguna, siempre tuvo excelentes profesores durante su formación académica, quienes retaron su intelecto para superarse a ella misma día con día. Así nos lo hizo saber en una carta que nos pasó la entrevistada antes de esta charla. Lo mejor que pasó en la secundaria fue de que pues coincide con lo de la etapa de la crisis económica y mi papá pues compraba esa revista en particular donde hacen artículos políticos a nivel nacional y ahí venía un artículo sobre estudiantes becarios de mexicanos en Europa de CONACYT, de la situación difícil que ellos estaban viviendo por la cuestión de la crisis económica, que sus becas ellos no las recibían a tiempo. Entonces yo leí ese artículo en secundaria y sí fue impactante para mí. Al principio me preocupó porque dije, pobres, no tienen qué comer, o sea, y están fuera de México, ¿no? Pero después volví a releer el artículo y dije, mira, hay una oportunidad aquí, o sea, de que se puede ir a estudiar fuera de México y que te pueden dar una beca. Dije, bueno, entonces necesitas ser muy buena, o sea, en tus estudios para lograr una beca. Entonces ahí como que nace esa idea de estudiar en el extranjero. Todavía no sabía ni qué área, porque en realidad se me facilitaron todas las áreas. Interesante todo lo que nos cuenta la invitada de hoy en Vida Conciencia, ¿no les parece? Y continuando con las complacencias musicales de la doctora Mayrén Polanco, ahora escuchemos la canción Camino Real de Colima. Colima, de ti me estoy acordando. Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé. Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé. En compañía de mi chata, de rodillando andaré. En compañía de mi chata, de rodillando andaré. Camino Real de Colima. ¿Tenía alguna otra actividad aparte de la escuela? Dentro de las mismas actividades de secundaria te dan la clase de educación artística y en este caso era música, entonces fue que empecé a practicarla un poco más. De hecho, dentro de la misma materia nos empezaron a seleccionar para quienes eran los que mejores tocaban para prepararnos para ir a concursar. Fue una etapa primero interna y ya después fue una etapa regional con flauta de pan y pues bueno, creo que no tocaba tan mal porque sí, nos fue muy bien en cuanto a los resultados. Entonces también sabe algo de música. Sí, siempre ha habido ahí algo. Cuando estaba chica, ¿no se imaginaba en los escenarios como los grupos? No, era más bien diversión, o sea, era parte de, pero así de que yo decía, voy a ser cantante en mi vida, no. Estudió en el bachillerato número 1. ¿Qué tal estuvo esa etapa? Fue una etapa interesante, porque ya entrando en el bachillerato 1, parte de las actividades culturales y deportivas, pues yo las acreditaba estudiando ya no flauta de pan, sino transversal. Entonces mi propósito era terminar los 6 semestres de flauta transversal y sobre todo las clases de solfeo. Y fue incluso un interés que teníamos, pero pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Y ya después de la flauta se convirtió en entrar al ballet. Entonces sí estuve ahí un tiempo en el ballet. Llegué hasta lo que es el grupo especial, que ya es, digamos, la antesala, la primera compañía. Siempre lo artístico le acompañó de algún modo, ¿verdad? Siempre las artes han sido parte de su vida. Quería desarrollar esa parte de artista que ya traía desde niña, ¿no? Sí, sobre todo de que, bueno, en la universidad precisamente parte de las culturales y deportivas estaba esa posibilidad y bueno, dije, voy a seguir haciendo algo que me gusta, que ya lo venía haciendo todo el tiempo, entonces se dieron las cosas, ¿no? ¡Órale! También nos contó que durante el bachillerato ya fue más estudiosa y dedicada. Era una disciplina que comenzó a trabajar y desarrollar para lograr muy buenas calificaciones. Pudo organizar su tiempo para lograr un balance entre los estudios y las demás actividades que realizaba. Gracias a ese esfuerzo, logró una beca para irse a estudiar economía al ITAN. Pero mejor que ella misma nos siga contando.
La verdad no sé quién le daría esa información a mi papá, porque él llegó con toda la documentación, la solicitud y en los tiempos. Incluso eran paquetes de información desde dónde ibas a dormir, de rutas que tenías que tomar. O sea, era un paquete completo de que ahí estaba esa posibilidad, ¿no? Si yo quería explorarla, estaba ahí. Pero cuando yo empecé precisamente a leer un poco más, me di cuenta de las habilidades extracurriculares que tenían varios de los estudiantes de ahí, que dije, todavía yo no estoy a ese nivel, ¿no? O sea, sí he trabajado para ello, pero no tengo las herramientas o la formación para estar en ese nivel. O sea, fue lo que yo pensé. Y la idea surgió porque vi que una de las estudiantes precisamente de economía se había ganado un primer lugar mundial en oratoria, pero no fue ni en español ni en inglés, o sea, fue en japonés. Y dije, no, ponte a estudiar inglés, porque mínimo vas a ocupar el inglés, ¿no? Entonces sí, ya empecé a ver qué me hacía falta a mí. Y empecé a trabajar sobre eso. Y entonces ya no se fue a estudiar en ese momento. No, en ese momento nada más se iba a complicar porque pues, era mujer y en el DF, que, pues el estigma, ¿no? De la inseguridad y que iba a ser yo allá sola. Y no, en ese momento sí iba a estar complicado, ¿no? Que me hubiera ido, sí, se iba a complicar bastante. Tomo la pluma en la mano para escribir y firmar. Tomo la pluma en la mano para escribir y firmar los trabajos que pasé en ese camino real. Los trabajos que pasé en ese camino real. Tomo la pluma en la mano. La ciencia tiene una característica maravillosa, y es que aprende de sus errores, utiliza sus equivocaciones para reexaminar los problemas y volver a intentar resolverlos, cada vez por nuevos caminos. Esto lo dijo Rui Pérez Tamayo, médico patólogo, inmunólogo, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Todos dicen que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Como médico podría incluso estar de acuerdo, pero como mujer, te aseguro que no hay nada más complejo que el corazón. Aún no sabemos sus mecanismos. En los razonamientos del cerebro existe lógica. En los del corazón se encuentran las emociones. Esto lo dijo Rita Levi Montalcini, neurocientífica y Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso. Quédate. Swimming
bueno que continúan con nosotros en esta emisión de Vida Conciencia. Sí, así es. No se equivocaron de estación ni de día ni de hora. Estamos en Vida Conciencia, el programa donde conocemos la vida y obra de los científicos y científicas más destacados de México que viven en Colima. En el capítulo de hoy estamos especialmente musicales, complaciendo a la invitada con las canciones que más le gustan o que han significado algo importante para ella en alguna etapa de su vida. Por eso fue que al iniciar este segundo segmento, escucharon a Bruno Mars con la canción Lock It Out the Heaven, otra de las favoritas de la doctora Maylén Polanco Gaitán, de quien les daré algunos datos. Es profesora investigadora titular A en la Facultad de Economía y realiza su trabajo de investigación en el Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico. Es doctora en Políticas de Ciencia y Tecnología por la Universidad de Manchester del Reino Unido. Y por si alguien la quiere felicitar el día de su cumpleaños, les informo que nació el 8 de agosto de 1900. Oye, recuerda que aquí somos muy discretos en cuanto a dar la fecha exacta de nacimiento de nuestros invitados, ¿eh? Así que mejor te cuento los hechos históricos más importantes ocurridos un 8 de agosto. En 1876, un 8 de agosto, Tomás Alva Edison patenta el mimeógrafo, instrumento utilizado para hacer copias de papel escrito en grandes cantidades. Un 8 de agosto, pero de 1879, nació en San Miguel Anenecuilco Emiliano Zapata, líder de la Revolución Mexicana. Otros nacimientos importantes de un 8 de agosto ocurrieron en 1901 y en 1902, cuando Ernest Laurent y Paul Dirac vieron por primera vez la luz de este mundo respectivamente, ambos dedicados a la física. Laurent, estadounidense, conocido sobre todo por la invención, utilización y mejora del ciclotrón y por su trabajo posterior en separación de isótopos de uranio en el proyecto Manhattan, ganó el Nobel de Física en 1939, y Dirac, británico, contribuyó de forma fundamental en el campo de la física al desarrollo de la mecánica y electrodinámica cuánticas. Ganó el Premio Nobel de Física en 1933. Un hecho lamentable fue que un 8 de agosto pero de 1945, la URSS le declara la guerra a Japón en el marco de la Segunda Guerra Mundial e invade Manchuria. Otro acontecimiento de fama mundial fue cuando un 8 de agosto de 1974, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia públicamente por televisión su renuncia como resultado del escándalo Watergate. En hechos curiosos te puedo comentar que un 8 de agosto de 1963, cerca del puente Bridego, al norte de Londres, ladrones armados asaltan el tren Correo Glasgow-Londres y roban 2.6 millones de libras esterlinas, en lo que se convierte en el mayor robo de la historia hasta ese momento. Por otro lado, en esa misma fecha, pero en años más recientes, es decir, el 8 de agosto de 2001, Estados Unidos lanza al espacio la sonda Genesis con la misión de estudiar el viento solar. También te informo que un 8 de agosto de 1974 muere Rosario Castellanos, poeta, escritora y diplomática mexicana, inhumada en la Rotonda de las Personas Ilustres. Roger Federer, tenista suizo, nació un 8 de agosto de 1981. Federer es considerado uno de los mejores de la historia en ese deporte. Asimismo, un 8 de agosto pero de 1991 en Polonia se derrumba la Torre de Radio Varsovia, la estructura más alta construida hasta enero de 2009. Por último, te comento que el 8 de agosto de 2008, con la participación de 204 países y a pesar de la carencia de libertades y respeto a los derechos humanos, se inauguran en Beijing, China, las 26ª Olimpiadas de la Era Moderna. Ok, ya menos ignorantes que antes, continuamos con nuestro programa de complacencias musicales especialmente dedicado a la doctora Maylén Polanco Gaitán, a quien estamos conociendo a través de esta charla que nos concedió. Ya nos dijo que cuando chiquilla le gustaba bailar y cantar junto con sus vecinos en las fiestas los temas de moda. También que era muy alegre y que durante la secundaria y bachillerato se aplicó en los estudios, que todas las materias le eran fáciles, así que no sabía qué quería estudiar. Vamos ahora con la siguiente canción. Escuchemos Roar de Katy Perry. I let you push me past the
momento decidió que iba a estudiar economía? Creo que fue en el último año del bachillerato, porque yo entré con la firme idea de estudiar contabilidad. Después de contabilidad dije, no, medicina. Tengo un familiar médico, es mi tío, y siempre he tenido mucha cercanía con él. Entonces sí ha habido esa cercanía, esa comunicación. Entonces también me surgió el gusanito, ¿no? En realidad sí fue una parte difícil decidir qué quería hacer. Porque sí, no veía nada complicado. Dije, lo que quiera hacer no es cuestión de que me ponga y que me dedique, mantenga la disciplina. Entonces, todo me gustaba, sí fue muy difícil decidir economía. ¿Pero qué le llevó a decidirse por economía? Yo creo que ahí tuvo que ver mucho, y no creo equivocarme, en la generación, porque fuimos en ese momento de la que más aspirantes tuvo, el hecho de que el presidente de la República fuera por primera vez un economista, ¿no? Y entonces estaba abriendo como que otra panorámica diferente. Entonces fue, yo creo que una parte de ahí que dije, mira, la economía, puedes hacer más cosas en economía, ¿no? Empecé a explorar esa parte. Incluso una de mis compañeras en danza estaba en economía. Dos de ellas estaban estudiando economía. Entonces empecé a preguntarles un poco más y dije, no se ve tan mal estudiar economía. Vamos a ver, vamos a explorar esa posibilidad, ¿no? De economía. Entonces me gustó. Fui incluso a preguntar a la dirección de la Facultad de Economía. En ese momento estaba la maestra Carmen Silvia González como directora. Me explicó todo lo que era economía y todo lo que iba a hacer como economista, y yo salí convencida de ahí de que economía era algo importante. Pero sí, sí tuve, aunque salí convencida, sí llegué a pensar de que realmente economía es lo que quiero, porque es toda mi vida la que voy a estar dedicada a esa profesión. Afortunadamente tuve buenas orientación y consejo incluso de mi familia, que pues sí me apoyó a tomar la mejor decisión. Nunca influyeron en cuál de las carreras, pero sí me dieron la alternativa, las herramientas para que yo valorara con mis propias ideas y criterio cuál era la mejor opción para mí. Entonces eso creo que es algo importante. ¿Y cree que tomó la mejor decisión? Sí, estoy segura de ello. Pues es que siempre el gusanito se mantuvo ahí, ¿no? O sea, de estudiar medicina, ¿no? Creo que fue la época en la que incluso mi tío estaba haciendo lo de la especialidad y yo le serví como conejillo de indias, ¿no? Pregúntame todo lo que no entiendas. Entonces, ese gusanito se mantuvo ahí. Entonces, como que en quinto semestre dije, bueno, realmente quiero ser economista, o sea, porque ya iba casi a la mitad de la carrera, porque eran 10 semestres en ese momento. Y dije, a ver, ¿qué he visto? ¿Qué sé? ¿Qué puedo hacer yo con lo que sé? Entonces, en ese momento sí no le veía una utilidad, una aplicación a lo que yo estaba estudiando. Entonces dije, bueno, siempre ha estado la posibilidad de medicina. Dije, bueno. Y mi papá está segura, porque mira, vas a tener que empezar de cero, ya son 2 años y medio de tu vida que estuviste estudiando. Y le dije, bueno, es mejor 2 años y medio a que sea toda una vida, ¿no? Entonces empecé, otra vez volví a explorar esa situación, y entonces se presenta la oportunidad de ver a un médico en acción, ¿no? ¿Qué hace en su vida diaria en el Seguro Social? Y me dijeron, ven, para que ya de una vez termines pues que estés segura, ¿no? Si quieres estudiar economía o quieres estudiar medicina. Y sí, al final del día le dije, perfecto, me encanta lo que haces, pero ¿sabes qué? Me quedo donde estoy. Pues, ¿qué habrá visto que no le gustó y que mejor decidió continuar en economía? No tanto no que no me haya gustado, porque en realidad fue muy interesante. Fue desde ver cómo se le daba la atención a los pacientes, todo el seguimiento que se les tenían que estar haciendo. Me tocó presenciar un parto natural, fue una experiencia muy bonita, porque ver que viene un ser humano al mundo es una experiencia muy bonita. O sea, sí me gustó, pero dije, no, como que no es lo que yo realmente quiero hacer. Le sirvió muy bien para definir. Exacto. Que entonces donde estaba bien. Sí, así es. Continuó entonces estudiando economía. Continué estudiando economía. La ciencia tiene una característica maravillosa, y es que aprende de sus errores, utiliza sus equivocaciones para reexaminar los problemas y volver a intentar resolverlos, cada vez por nuevos caminos. Esto lo dijo Rui Pérez Tamayo, médico patólogo, inmunólogo, divulgador de la ciencia y académico mexicano.
él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Todos dicen que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Como médico podría incluso estar de acuerdo, pero como mujer, te aseguro que no hay nada más complejo que el corazón. Aún no sabemos sus mecanismos. En los razonamientos del cerebro existe lógica. En los del corazón se encuentran las emociones. Esto lo dijo Rita Levi Montalcini, neurocientífica y Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso. Quédate. You don't understand what you do to me when you hold his hand. We were meant to be, but it just a fate made it so we had to walk away. 'Cause we're on fire, we're on fire, we're on fire now. Yeah, we're on fire, we are on fire, we're on fire now. I don't care what people say when we're together. You know I wanna be the one who holds you when you sleep. I just want it to be you and now forever. I know you wanna leave, so come on, baby, be with me so happily. Ya estamos de vuelta en Vida Conciencia. Comenzamos este tercer bloque con la canción Happily de One Direction, otra complacencia para la doctora Mayren Polanco Gaitán, a quien hoy estamos conociendo más a fondo, a través de lo que ella misma nos ha contado. Por ejemplo, ya nos dijo que se decidió por estudiar economía, pero que a pesar de haberlo hecho muy segura, en el 5º semestre de la carrera ya la andaba dejando por irse a estudiar medicina. Pero finalmente continuó con la economía y la terminó con excelentes calificaciones, lo que le permitió obtener el premio Peña Colorada. El Premio Peña Colorada es el reconocimiento educativo de mayor prestigio en el estado de Colima, por el valor curricular que representa para los egresados y se otorga a los jóvenes que, gracias a su esfuerzo y dedicación, fueron los mejores estudiantes de su generación en la Universidad de Colima. Estos premios se entregan año con año, gracias al respaldo del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, la Universidad de Colima y el Gobierno del Estado. Gracias, Astrid, por darnos esta información para los radioescuchas que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras a través de Internet. Muy bien, continuamos entonces escuchando a la invitada de hoy que al egresar de la licenciatura pensó que iba a ser muy fácil encontrar trabajo, pero ¡oh, sorpresa! Yo dije, bueno, llegas y entregas tu currículum, haces la entrevista y le dices que eres Premio Peña Colorada y pues te van a aceptar, ¿no? Van a ver que pues que sí sabes, ¿no? O sea, tienes conocimiento de que pues al menos es un indicador de disciplina y responsabilidad, ¿no? Y no, no. Empecé a ver cómo mandaba las solicitudes, les daba seguimiento y todo quedaba ahí, ¿no? O sea, no encontré trabajo. Entonces sí, me empecé como a desesperar. Entonces ya cuando vi eso dije, bueno, entonces ya sabía que había becas, vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Y afortunadamente fue en los tiempos de las convocatorias, en ese momento tardaba todo un año el proceso. Entonces todo era un proceso así largo que tenía que seguir y a la par tenía que ver qué era lo que yo quería estudiar fuera de México y hacer el proceso en la universidad, en este caso la Universidad de Manchester. ¿Por qué eligió esa universidad? El área que me empezó a llamar la atención en la economía fue lo que es ciencia y tecnología. Incluso es parte de mi proyecto de investigación de la tesis, no me titulé con tesis, pero fue analizar el papel del Estado en el fomento a la política de ciencia y tecnología. Entonces empecé a ver todo lo que se estaba haciendo en esa área y me gustó. Entonces empecé a buscar posgrados en ese sentido. Porque además una de las condiciones de CONACYT en ese momento para darte la beca era de que fuera un área poco desarrollada en México para precisamente la formación de capital humano que regresara y empezara a cultivar esa área en México. Entonces dije, bueno, es algo que sí se trabaja, la trabajaba la UAM, Azcapotzalco en ese momento, pero todos se iban a formar allá, o sea, a Manchester. Pero había esa misma opción de estudiarla en la Universidad de Sydney y en la Universidad de Vancouver en Canadá en ese momento.
En las 3 afortunadamente me aceptaron. Entonces lo difícil fue, ¿y ahora a dónde me voy? ¿A cuál de las 3? En su momento, como parte de mi vida de estudiante de licenciatura, siempre tuve contacto con investigadores. Pude platicar con el profesor Omar Martínez Legorreta porque ya nos había comentado que uno de sus hijos se había ido a estudiar fuera. Entonces yo le dije, pues yo ya tengo 3 cartas de aceptación en lo que yo quiero y no sé a dónde irme. Yo pensaba irme a Sydney y dije, se ve bonita la universidad, ¿no? O sea, te llega toda la información de todo y dices, mira, se ve bonito, Sydney. Me ofrecen las 3 la misma área que yo quiero estudiar. Y entonces el profesor en ese momento me dijo, no, o sea, no es lo mismo estudiar en una colonia que en la cuna de la revolución industrial. Y tu área está ahí, analiza dónde está esa fortaleza. Entonces sí, ya estando allá en Manchester, el departamento está muy bien posicionado a nivel en Inglaterra y a nivel de Europa. Entonces eso me sirvió, ¿no? En su momento. Y empiezas a ver y dices, no, pues es que sí, o sea, aquí nació toda esa parte de la innovación y la tecnología que yo quería estudiar, ¿no? Fue la cuna del movimiento en Inglaterra. Entonces fue cuando ya descarté las otras 2, les dije muchas gracias y entonces ya me concentré en irme a la Universidad de Manchester. En 2004, la Universidad Victoria de Manchester, establecida en 1880, y la Universidad del Instituto de Manchester de la Ciencia y de la Tecnología, establecida en 1824, fueron combinadas de manera oficial en una sola institución. Tiene el número más grande de estudiantes a tiempo completo en el Reino Unido. Una de sus ambiciones indicadas para la universidad combinada es la de establecerse antes de 2015 entre las 25 universidades más fuertes de la investigación en el mundo en criterios comúnmente aceptados de la excelencia y del funcionamiento de la investigación. En total, ha habido 24 premios Nobel concedidos a investigadores o antiguos estudiantes de la universidad, y algunos de los descubrimientos más importantes de las edades modernas fueron descubiertos en Manchester. Qué interesante información, Astrid. Muchas gracias. Escuchemos ahora qué estuvo haciendo nuestra invitada durante su estancia en esa institución. El método fue de casos. Eran casos de estudios, no teníamos clases toda la semana, eran solamente clases 3 días a la semana. Nos daban por semana qué temas íbamos a ver y qué lecturas íbamos a hacer. Y no eran lecturas de que son 3 artículos, o sea, no, o sea, tenías que leerlas y todas porque te daban un caso que tenías que discutir. Lo analizábamos entre todos y o dependiendo de la dinámica que hacía el profesor, que resolver, que llegar a una propuesta, ¿no? Y todas eran en el sentido de la innovación y la tecnología, pero desde el punto de vista del impacto que tiene para la sociedad, las empresas, porque también el desarrollo tecnológico no todo es bueno, hay tecnologías que son amigables con el medio ambiente y otras que no. Del punto de vista de la empresa, del medio ambiente, del Estado, que está haciendo las políticas públicas en ese sentido, de la economía, cómo se iban embonando, cómo un desarrollo tecnológico, una innovación tenía implicaciones no solamente en una sola área, sino en todos los aspectos de la vida, ¿no? Académica, en todos los aspectos. Claro. Entonces fue un método diferente al que yo estaba acostumbrada, que era un método tradicional toda mi vida, a un método donde ya tenías que proponer soluciones y también leer, era bastante lo que tenía que leer. Sí, y no solamente leerlo, o sea, comprenderlo, porque tenías que opinar, o sea, y dar argumentos con base en la teoría que ya estabas leyendo. Y al principio sí fue complicado, porque para una sola materia eran como 3 libros completos, como 15 artículos y no sé cuánto, y era una sola materia de lo que yo tenía que leer. Entonces tú dices, con razón, nada más tengo clases 3 veces a la semana, porque el resto necesito ponerme a estudiar. Iba para la maestría para 1 año, pero hubo ahí algo que le ofrecieron en Manchester. Sí, de hecho, como es 1 año intensivo, la maestría, se tienen que cubrir todos los créditos a mayo, porque de mayo a septiembre es el tiempo que te dan para terminar la tesis y obtener el grado.
En mayo son los exámenes cruciales, porque son en una semana todos los exámenes, y si en esos exámenes en particular te va muy bien, es cuando entonces se define si te vas a continuar con la maestría o simplemente te vas ya con la opción de un diplomado, ¿no? De que no alcanzaste los requisitos. Y es en ese momento cuando me dan los resultados de que me preguntaron que si yo estaba interesada en continuar mis estudios a doctorado. Yo les dije que sí, o sea, que sí me gustaba, sí me llamaba la atención continuar. Dije, pero necesito ver qué tengo que hacer en México para que me continúen apoyando con la beca. Porque sabían que yo venía becada por CONACYT. Entonces dije, bueno, está esta posibilidad. Entonces empecé a ver también otras opciones. Dije, bueno, en Manchester me están ofreciendo quedarme. Inicié el proceso en la Universidad de Manchester. Terminé mi tesis antes, en 2 meses la tuve que terminar, para mandar toda la documentación a CONACYT México, que incluso en Manchester pudieran liberarme y me dieran ya el título, dijeran que sí, que yo ya había cubrido todos los créditos de la maestría, que yo nomás estaba esperando la fecha de la entrega de los certificados, y yo ya tenía mi carta de aceptación ahí en Manchester. Aplico yo por la beca, tenía que esperarme a los resultados. Si me aceptaban, yo iniciaba con el doctorado el 1 de octubre del 2001. Y el proceso de espera sí fue difícil, porque dices, si me aceptan, no me aceptan. Ya, yo tenía maletas listas, dije, es que yo no sé qué me van a decir, no sé qué vaya a pasar. Sí me entraba nostalgia porque dije, bueno, no, si no me aceptan, algo, pues ni modo, me voy a regresar. O sea, no pasa nada. Pero dije, sí quiero quedarme, a continuar estudiando. ¿Y no extrañaba México? No tanto, porque hablaba con mis padres y con mi familia y con mi novio, que ahora es mi esposo, todos los sábados. ¿Se quedó el novio aquí en México? Él se quedó aquí y se fue a estudiar a Tijuana. No fue complicado porque, pues, fue muy intensivo en los estudios, entonces no había mucho tiempo para distracciones. Para distracciones, o sea, exactamente. La ciencia tiene una característica maravillosa, y es que aprende de sus errores, utiliza sus equivocaciones para reexaminar los problemas y volver a intentar resolverlos, cada vez por nuevos caminos. Esto lo dijo Rui Pérez Tamayo, médico patólogo, inmunólogo, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Todos dicen que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Como médico podría incluso estar de acuerdo, pero como mujer, te aseguro que no hay nada más complejo que el corazón. Aún no sabemos sus mecanismos. En los razonamientos del cerebro existe lógica, en los del corazón se encuentran las emociones. Esto lo dijo Rita Levi Montalcini, neurocientífica y Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso, quédate. Amigos y amigas radioescuchas, qué gusto me da que continúen con nosotros en el último bloque de Vida con Ciencia, donde estamos conociendo a la doctora Mayrén Polanco Gaitán, de quien les puedo decir que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, que sus líneas de investigación están enfocadas en las relaciones económicas transpacíficas, específicamente en el área de la Cuenca del Pacífico.
¿Y qué le dejó el vivir esa experiencia en otro país? Definitivamente es una experiencia enriquecedora en todos los sentidos, tanto personal como académicamente, ¿no? Porque aprendes distintas formas de pensar, aprendes a resolver situaciones, a cómo abordar el conocimiento. Si vemos la parte científica, la importancia que tú que tienes y las contribuciones que tú puedes hacer, ¿no? O sea, que el descubrimiento, cómo ir construyendo la teoría, armar la propuesta, fundamentarla para poderla proponer y decir esto es mío, ¿no? Ver en este caso las aplicaciones, si es que va a tener aplicaciones, cómo probarlas y en ese sentido pues sí, se aprende. Finalmente regresa a Colima y tenía propuestas de trabajo en Monterrey y en Chihuahua, pero usted se quería quedar en Colima. A ver, cuéntenos, ¿por qué se quería quedar aquí en Colima? Bueno, ya después de haber estado fuera y en la carta de motivos para yo irme a estudiar, yo ahí claramente manifestaba mi interés en regresar a la universidad y a transmitir esos conocimientos que yo había aprendido. Incluso en la fase de la entrevista me preguntaron a mí que si yo regresaba o me quedaba o qué iba a hacer, ¿no? Les dije, yo regreso, o sea, sí regreso. Y creo que los argumentos que yo le di sí fueron contundentes en ese momento, ¿no? Entonces, yo ya tenía ese compromiso moral de regresar. Además de que acá estaba mi novio en ese momento, ¿no? Pero sí, regresé a Colima y sí empecé a ver las posibilidades, ¿no? de trabajo. Mandé solicitudes, pero la que envié precisamente a Tijuana no la aceptaron en Tijuana, fueron donde la aceptaron en Monterrey, en Piedras Negras, el campus de Piedras Negras en Chihuahua. Pero dije, no, me dicen, ya en una semana te esperamos. Y dije, espérame tantito, quiero ver qué pasa aquí, ¿no? O sea, quería ver si se daba esa oportunidad o no. Dije, bueno, si no, donde la vida me lleve, o sea, ya no iba a poner obstáculos a dónde, ¿no? Pero afortunadamente las cosas pues se dieron muy bien para que yo pudiera estar aquí en la Universidad de Colima. Ya conocimos el aspecto personal de su vida. El hecho de estudiar en otro país cambia la perspectiva y así lo escuchamos en lo que nos ha contado la doctora Mayrén Polanco Gaitán. Ahora escuchemos cuál es su trabajo aquí en la Universidad de Colima. Y aquí en la Universidad de Colima, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su línea de trabajo? Sigo trabajando en lo que es el área de innovación y tecnología, en lo que es las implicaciones que tienen, ¿no? Siempre tratándole de ver esa implicación económica, no ese aspecto económico, porque la innovación aprendí que no está solamente en desarrollar maquinaria, software, sino que está en todos los aspectos que se hagan, ¿no? En aspectos de organización, en aspectos desde los lanzamientos de campaña, ¿no? Entonces, esa parte de innovación de tecnología sí la sigo trabajando en las diferentes líneas, la he visto desde la parte de incluso la innovación que se hace en la educación superior, que tiene que ver ya con las transformaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de la parte del emprendimiento y cómo ha ido transformándose esa parte de la política educativa hacia la mayor inclusión de las movilidades de las universidades, la internacionalización de los currículums, los dobles grados, en ese sentido, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la parte de, ahora la cultura emprendedora también, la importancia incluso que tienen las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo el desarrollo económico del país. Entonces sí me he mantenido en esa línea de investigación. La misión del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico es realizar investigación científica en materia de economía y relaciones internacionales con énfasis en la Cuenca del Pacífico, formar recursos humanos en dicha área, difundir los resultados de investigación y colaborar con personalidades, organizaciones e instituciones interesadas en el mismo asunto con calidad académica. Y al estar en la Facultad de Economía y
y pertenezco al cuerpo académico 18, que es el que trabaja la parte de estudios de Asia y la cuenca del Pacífico, pues sí busco ver esa comparación, ¿no? De México con algún otro país de Asia, pero principalmente me enfoco a México, porque tuve la oportunidad de ir a dar una conferencia del 2010 a Yakarta, donde fue una invitación que se le hizo al gobierno de México para atender esa convocatoria, y pues las circunstancias se dieron para que yo pudiera ir. Y estando allá en la mesa, yo iba preparada para hablar sobre la política de ciencia y tecnología, incluso qué se había hecho en México a raíz de la crisis del 2008 en esa área, en la formación de recursos humanos. Pero no sé por qué razón no estaba yo incluida en el programa, pese que una de las condiciones para que a mí me pagaran todo el vuelo era yo llevar la conferencia. Entonces, se disculparon, dijeron que sí, que efectivamente yo tenía un espacio ahí, y al momento de que se hace la presentación estaba dentro del área de Latinoamérica, ¿no? México, Perú, Chile, creo que era Colombia, de los que estábamos ahí hablando, ¿no? De esa parte. Y al final todos hicimos la presentación y dije, bueno, viene la parte de preguntas. Y entonces todas las preguntas me las empezaron a hacer a mí, o sea, querían saber de México. Con esta información nos podemos dar cuenta que hablar de economía no solo se trata de dinero e impuestos. Como en cada entrevista, les hemos pedido a los invitados que nos escriban una carta donde describan un poco su vida. Y en esta ocasión hemos incluido la pregunta de qué personas han influido en su vida, a lo que la doctora Mayren Polanco nos responde. Sí, es una pregunta difícil, porque creo que he aprendido de todas las personas a las que he conocido. Siempre han tenido algo importante que enseñarme y que me ha servido. Hasta la fecha continúo aprendiendo de todas y cada una de las personas, y en realidad decir a alguien, no, porque decirte que fue mi último supervisor de tesis, la persona que más me abrió en el aspecto científico, pues no, porque detrás de él hubo muchos maestros que contribuyeron a mi formación, para que el producto que ya le tocó trabajar y modelar y enseñarle a investigar, pues era eso. Entonces realmente sí es una pregunta difícil, pero creo que sigo aprendiendo de todas las personas. Si nos encontráramos la lámpara de Aladino y nos apareciera el genio y nos concediera 3 deseos, ¿qué le pediríamos? Eso también se lo preguntamos a la doctora Polanco Gaitán. ¿Quieren saber qué nos respondió? Bueno, uno de ellos es que la universidad continúe posicionándose como la universidad de clase mundial que actualmente es. Tenemos todo ese potencial para lograrlo, y ese sería uno de ellos, que me gustaría verlo realidad, y sé que todos estamos trabajando al respecto para poder lograrlo. Ese sería uno. Y otro de los deseos que pediría es, si se me encontrara la lámpara de Aladino, que México fuera potencia económica, porque tenemos todo para hacerlo. O sea, todo. Recursos naturales, humanos, todo tenemos para hacerlo. Incluso la han considerado como la 9ª economía más fuerte a nivel mundial. Entonces, lo tenemos para hacerlo. O sea, que realmente lo logremos como país, ¿no? Entonces, eso implica el trabajo de todos, y que incluso la parte de la ciencia, la parte de la innovación en la tecnología, pues se desarrollan. Y yo sé que tenemos esa creatividad. O sea, las expresiones típicas es una mexicanada, o sea, es una innovación que se está haciendo. Pero vámosle dando todo ese equipo, todo el conocimiento que se requiere para formalizarla o hacerla en patente, venderla, hacerla comercializable. Tenemos creatividad, y eso se palpa en todo. Entonces, sí me gustaría que fuéramos potencia económica, porque creo que sí podemos hacerlo. ¿Y el tercero? El tercero, precisamente ya siendo potencia económica, pues creo que sería un México equitativo. Yo creo que es el México que a todos nos gustaría que fuera,
para nosotros y nuestros hijos y las generaciones que vienen. Producción general de Juan González y Alfredo Aranda. Entrevistas, guión, conducción y realización, Jared Rao. Edición, Oscar Segura. Voces adicionales, Astrid García y Aina Rodríguez. A los científicos han despertado. ¿Cuál es la idea más loca que han tenido en la vida? De tener el mundo global. ¿Por qué te gustaría ser recordado? Yo creo que soy muy pesado. Muchas preguntas quedan en el aire. Vida Conciencia intentará responderlas en la próxima emisión. Esta fue una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9. Sus comentarios son bienvenidos si escriben a radio@ucol.mx.